¿Cuánto de tu vida sigues cargando con recuerdos que ya no existen? El budismo nos enseña que el pasado es solo una sombra y que el único poder está en el presente. En este vídeo descubrirás cómo soltar el dolor, dejar de aferrarte a lo que ya se fue y confiar plenamente en el ahora. Prepárate para un viaje profundo que puede transformar tu manera de vivir. El peso del pasado en nuestra vida. El pasado es como una mochila que arrastramos día tras día. En esa mochila se acumulan recuerdos, errores, culpas, heridas y también momentos de felicidad que ya no están. A veces creemos que aferrarnos a todo eso nos da identidad, como si lo que fuimos definiera lo que somos hoy. Pero en realidad, cargar con ese peso nos impide avanzar ligeros. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de pensamientos que giran en torno a lo que ocurrió, a lo que se perdió, a lo que pudo haber sido distinto. Este hábito, que parece natural, es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. El budismo nos invita a mirar de frente esa mochila invisible que tanto nos limita. Nos recuerda que el pasado no existe más allá de la memoria, que son solo imágenes guardadas en la mente y que, al repetirlas una y otra vez, nos mantenemos encadenados a algo que ya no es real. La vida se escapa en esa repetición, porque mientras nos quedamos atrapados en lo que pasó, el presente sigue fluyendo sin que lo notemos. Lo curioso es que tanto los recuerdos dolorosos como los felices pueden convertirse en cadenas. El dolor nos retiene porque seguimos reviviendo la herida, como si al hacerlo encontráramos una explicación o una reparación imposible. Y los recuerdos felices nos atan porque generan nostalgia y resistencia al cambio, como si desear que esos momentos regresaran pudiera devolvernos lo que ya se fue. En ambos casos, el resultado es el mismo, sufrimiento. El problema no está en recordar, sino en identificarnos con lo recordado. Si creo que soy la suma de mis errores, me condeno a vivir bajo la culpa. Si creo que soy la persona que un día fue feliz en otra época, vivo con la sensación de pérdida constante. El pasado es información, experiencia, aprendizaje, pero no tiene que ser prisión. Y sin embargo, la mayoría de nosotros lo convierte en eso, una cárcel invisible que se refuerza cada vez que nuestra mente decide volver atrás. Desde la perspectiva budista, lo que nos impide soltar el pasado es el apego. Nos aferramos a personas, situaciones y momentos que ya se transformaron. Pretendemos que la vida se quede congelada en un instante que nos gustó, o que borre un instante que nos dolió. Esa lucha contra lo que ya ocurrió es absurda, porque ningún esfuerzo humano puede cambiar lo que está atrás. Lo único que sí podemos hacer es cambiar nuestra relación con esos recuerdos, aprender a mirarlos sin identificarnos y liberar el espacio interno que ocupan. Imagina por un momento caminar sin esa mochila. ¿Cómo sería despertar por la mañana sin que el primer pensamiento sea lo que perdiste, lo que te hicieron o lo que tú mismo hiciste? ¿Cómo sería empezar el día sin nostalgia, sin culpa, sin rencor? Esa ligereza es posible, y no depende de que el pasado desaparezca, sino de que tú decidas dejar de cargarlo. El budismo enseña que el sufrimiento no viene de lo que ocurrió, sino de cómo nos aferramos a ello en nuestra mente. Por eso, soltar no significa olvidar ni negar. Soltar significa mirar atrás con compasión, agradecer lo vivido como parte del camino y reconocer que ya no nos pertenece. Soltar significa abrir espacio para lo nuevo, permitir que la vida siga su curso y confiar en que el presente tiene lo que necesitamos. Este es el primer paso de nuestro viaje, reconocer que el pasado pesa, que nos condiciona y que solo soltándolo podremos descubrir la fuerza de vivir en el ahora. El apego y el sufrimiento según el budismo. El budismo nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa: el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo nos relacionamos con lo que sucede. Y en el centro de esa relación está el apego. Aferrarnos a personas, experiencias, objetos o recuerdos es la raíz del dolor que arrastramos. Cuando deseamos que algo permanezca igual para siempre, estamos luchando contra la naturaleza misma de la vida. Todo cambia, todo fluye, nada se detiene. Sin embargo, la mente humana se aferra. Nos aferramos a quien amamos con el temor de perderlo, nos aferramos a un éxito con miedo a que no se repita, nos aferramos incluso a nuestras heridas porque, en cierto modo, nos definen. Este apego convierte lo natural, que es el cambio, en una fuente de sufrimiento. El Buda enseñó que el apego nace de la ignorancia. Creemos que hay algo estable, algo eterno en aquello a lo que nos sujetamos. Pero al no aceptar su impermanencia, generamos dolor.
No es el recuerdo lo que hiere, sino el apego a ese recuerdo. No es la pérdida lo que destruye, sino la resistencia a aceptarla. Piensa en la metáfora de una cuerda que se sujeta con fuerza. Cuanto más apretamos, más duele en la mano. El objeto al que nos aferramos no cambia, lo que cambia es nuestra tensión. Así funciona con los recuerdos, cuanto más nos resistimos a soltarlos, más nos hieren. Y lo mismo ocurre con los deseos insatisfechos. Queremos que algo ocurra, si no ocurre, sufrimos. Queremos que algo no cambie, y cuando cambia, sufrimos aún más. El apego también se disfraza de control. Queremos que la vida responda a nuestros planes, que las personas actúen según nuestras expectativas, que el pasado hubiera sido distinto. Ese deseo de control es imposible de satisfacer porque la realidad no depende de nuestra voluntad. Y cuanto más nos resistimos a aceptarlo, mayor es el sufrimiento. Lo interesante es que el budismo no nos pide que renunciemos a todo, como a veces se malinterpreta, sino que aprendamos a relacionarnos de manera libre con lo que tenemos. Amar sin necesidad de poseer, disfrutar sin necesidad de retener, recordar sin necesidad de revivir. Ese es el camino de la liberación. El apego al pasado, en particular, es uno de los más engañosos. A menudo pensamos que si dejamos de mirar atrás estaremos traicionando nuestra historia o nuestras emociones. Sin embargo, no es así. Soltar el apego no es negar el amor que sentimos ni la importancia de lo que ocurrió. Es aceptar que ya cumplió su papel y que ahora nos toca vivir lo que está delante. El sufrimiento surge cuando confundimos las huellas del pasado con la vida misma. Y mientras seguimos atrapados en esas huellas, dejamos de ver lo que está sucediendo ahora. Lo curioso es que, cuanto más soltamos, más capaces somos de amar con autenticidad, porque ya no buscamos retener, solo experimentar plenamente lo que está frente a nosotros. Este capítulo nos deja una enseñanza clara: el apego es la raíz del sufrimiento y soltarlo no nos empobrece, sino que nos enriquece. Nos abre a la libertad interior, a la ligereza de no depender de lo que ya pasó ni de lo que podría pasar. Soltar es la única manera de vivir de verdad. La enseñanza de la impermanencia. Si hay una enseñanza central en el budismo que nos ayuda a comprender por qué debemos soltar el pasado, esa es la impermanencia. Todo lo que existe está en constante transformación. Nada permanece igual, ni las personas, ni los lugares, ni las emociones, ni nosotros mismos. La vida es movimiento continuo, un fluir sin pausa. El problema surge cuando olvidamos esta verdad y creemos que algo puede durar para siempre. Nos aferramos a una relación esperando que nunca cambie, a un trabajo como si fuera eterno, a una etapa de nuestra vida como si fuera posible congelarla. Cuando lo inevitable ocurre y las cosas se transforman, sufrimos, porque nuestra mente esperaba estabilidad donde nunca la hubo. La impermanencia no es un castigo, es la condición natural de la existencia. Es gracias a ella que la vida se renueva constantemente. Sin cambio, no habría crecimiento ni aprendizaje. Si todo permaneciera igual, no podríamos superar las heridas, no podríamos evolucionar. Cada instante muere para dar paso al siguiente, y en esa danza de nacimiento y desaparición está la belleza de la vida. El apego al pasado es, en esencia, un rechazo a la impermanencia. Queremos que lo que nos dio felicidad permanezca inmutable. Deseamos que lo doloroso desaparezca de golpe. Pero tanto lo que amamos como lo que nos hirió están sometidos a la misma ley, todo surge y todo se disuelve. Lo único que cambia es la forma en que nosotros lo vivimos. Imagina el paso de las estaciones. Ninguna se queda para siempre, pero cada una tiene su sentido. La primavera florece, el verano expande, el otoño recoge y el invierno guarda silencio. Si intentáramos retener una estación, perderíamos la armonía del ciclo. Lo mismo ocurre con la vida. Cada etapa llega y se va, y cuando aprendemos a aceptarlo, dejamos de luchar contra lo inevitable. Aceptar la impermanencia no significa resignarse, sino abrirse al presente con una nueva mirada. Si sabes que nada es eterno, aprendes a valorar más lo que tienes ahora. La sonrisa de un ser querido, un momento de calma, un instante de alegría, todo cobra un brillo especial porque sabes que no se repetirá exactamente igual. Vivir desde esta conciencia no genera tristeza, sino gratitud. El budismo enseña que quien comprende profundamente la impermanencia empieza a vivir de manera más libre.
Ya no se aferra a lo que pasó porque entiende que fue parte del ciclo. Ya no se angustia tanto por lo que vendrá porque sabe que también cambiará. La impermanencia nos invita a confiar en el flujo de la vida, a dejar de retener lo que ya terminó y a permitir que lo nuevo tenga espacio para llegar. El pasado deja de ser una carga cuando aceptamos que nunca estuvo diseñado para quedarse. Fue una estación de nuestro camino, necesaria en su momento, pero ya cumplió su papel. Ahora nos toca honrarlo con gratitud y seguir adelante. La impermanencia no es enemiga de la felicidad, es su raíz. Porque solo cuando sabemos que nada dura para siempre, aprendemos a amar con más intensidad, a soltar con más facilidad y a vivir con más presencia. El ahora como único momento real. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que el único momento que existe es el presente. El pasado ya no es real, solo vive en nuestra memoria. El futuro aún no existe, solo lo imaginamos. Y, sin embargo, la mayoría de las personas pasa la mayor parte de su vida atrapada entre lo que fue y lo que podría ser, olvidando lo único que está vivo de verdad, el ahora. Cuando nos aferramos al pasado, lo hacemos a través de pensamientos. No estamos viviendo ese momento de nuevo, porque ya se ha ido. Lo que experimentamos es un recuerdo, una proyección de la mente que despierta emociones como si estuviera sucediendo otra vez. Lo mismo ocurre con el futuro, son escenarios creados en nuestra imaginación que provocan ansiedad, miedo, ilusión, pero que aún no han llegado. En ambos casos, estamos ausentes de la realidad inmediata. El presente, en cambio, es el lugar donde la vida ocurre. Cada respiración, cada sensación, cada sonido que nos rodea sucede ahora mismo. Y, sin embargo, al estar distraídos con la mente viajando hacia atrás o hacia adelante, nos perdemos la experiencia directa de la vida. El budismo insiste en que la felicidad y la libertad solo pueden encontrarse en el presente. No significa que debamos olvidar completamente el pasado o dejar de planear el futuro, sino que no podemos vivir allí. El pasado puede ser un maestro, el futuro un proyecto, pero la vida está en este instante. Cuando realmente entendemos esto, se produce un cambio radical. Empezamos a vivir con mayor conciencia de lo que ocurre en este momento. La comida tiene más sabor, las conversaciones más profundidad, los pequeños detalles más valor. Porque ya no estamos en otra parte con la mente, estamos aquí. Además, el presente es el único lugar donde podemos actuar. No podemos cambiar lo que ocurrió ni controlar lo que vendrá, pero sí podemos decidir cómo respondemos ahora. Y esa respuesta, ese pequeño gesto presente, es lo que construye nuestro futuro. Es aquí donde está nuestro poder. Los maestros budistas suelen decir que el ahora es un regalo que la mente desperdicia cuando se queda atrapada en recuerdos o expectativas. Aprender a regresar al presente es como volver a casa después de haber estado vagando sin rumbo. Es un descanso, una claridad que nos devuelve la paz interior. El pasado puede parecernos muy real porque lo sentimos en la memoria, pero si lo miramos de frente descubrimos que ya no existe. Solo existe la huella que dejó en nosotros. Y esas huellas no tienen por qué gobernar nuestra vida. El presente es la única oportunidad de ser libres. Cada instante que vivimos con plena conciencia es una oportunidad para soltar el peso del ayer y dejar de preocuparnos por lo que aún no llega. El ahora nos invita a abrir los ojos, a despertar y a vivir de verdad. Prácticas de atención plena para soltar. Saber que el pasado ya no existe y que el presente es lo único real es una enseñanza poderosa, pero no basta con comprenderlo de manera intelectual. Nuestra mente tiene el hábito de volver una y otra vez a los recuerdos, de aferrarse a lo que ya se fue. Para poder soltar de verdad, necesitamos entrenar la conciencia. Y aquí es donde el budismo nos ofrece herramientas prácticas, la atención plena. La atención plena significa estar presentes de manera consciente en lo que sucede, sin juicios ni distracciones. Es un entrenamiento de la mente que nos permite reconocer los pensamientos sin quedar atrapados en ellos. Cuando aparece un recuerdo doloroso, la mente tiende a engancharse, a revivirlo una y otra vez. Pero si practicamos la atención plena, podemos observar ese recuerdo como una nube que pasa por el cielo. No intentamos borrarlo ni aferrarnos, simplemente lo dejamos ir. Una de las prácticas más sencillas es la respiración consciente. Dedicar unos minutos al día a observar cómo entra y sale el aire nos ayuda a anclar la mente en el presente.
La respiración siempre ocurre en el ahora, y cada vez que nos concentramos en ella estamos entrenando la capacidad de volver aquí, en lugar de perdernos en la mente. Otra práctica poderosa es la observación de los pensamientos. Podemos sentarnos en silencio y simplemente mirar lo que aparece en nuestra mente, como si viéramos una película. El objetivo no es controlar ni detener los pensamientos, sino darnos cuenta de que no somos esos pensamientos. Son solo procesos mentales que surgen y desaparecen. Al verlos con distancia, perdemos la necesidad de identificarnos con ellos. También podemos usar la práctica de la compasión hacia nosotros mismos. Muchas veces el pasado pesa porque nos culpamos, porque seguimos castigándonos por errores cometidos. La atención plena nos invita a reconocer que en ese momento hicimos lo mejor que pudimos con la conciencia que teníamos. Repetir mentalmente frases como «me perdono», «me permito soltar» o «puedo empezar de nuevo» es un gesto de sanación profunda. Otra herramienta sencilla es la meditación caminando. En lugar de caminar de manera automática, ponemos atención a cada paso, al contacto de los pies con el suelo, al ritmo del movimiento. Esta práctica nos enseña que podemos estar presentes en medio de la acción, no solo en quietud. Y cuanto más presentes estamos, menos espacio dejamos para que la mente nos arrastre hacia recuerdos innecesarios. El secreto de estas prácticas es la constancia. No se trata de esperar resultados inmediatos, sino de cultivar poco a poco una mente más atenta y ligera. Con el tiempo, empezamos a notar que los recuerdos ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Siguen apareciendo, pero ya no nos arrastran con la misma fuerza. La atención plena nos ofrece la posibilidad de soltar no desde la fuerza de la voluntad, sino desde la claridad. Cuando vemos la realidad tal cual es, comprendemos que aferrarnos no tiene sentido. La práctica nos devuelve a la hora, y en ese regreso descubrimos la libertad interior que tanto buscamos. La confianza como camino hacia la libertad interior. Uno de los mayores retos cuando tratamos de soltar el pasado no es solo aceptar que ya terminó, sino atrevernos a confiar en que el presente y lo que vendrá son suficientes para sostenernos. Soltar implica un salto de fe, un dejar ir aquello que ya conocemos para abrirnos a lo desconocido. Y ese paso requiere confianza. El budismo nos recuerda que la vida siempre se está moviendo, aunque no lo veamos. Igual que un río nunca se detiene, el tiempo tampoco lo hace. El problema surge cuando intentamos detener ese flujo aferrándonos a lo que ya pasó. En ese intento de control es donde más sufrimos. La confianza, en cambio, es lo contrario al control, es aprender a entregarnos al fluir de la vida, sabiendo que, aunque no lo comprendamos todo, la corriente nos lleva en la dirección correcta. Confiar no significa que todo será fácil o que nunca habrá dolor. Significa que cualquier experiencia que llegue tiene un sentido en el camino. El dolor también enseña, las pérdidas también transforman, los cambios también abren puertas. Cuando confiamos, dejamos de luchar contra lo que es y empezamos a cooperar con la vida. Nos convertimos en aliados del presente en lugar de ser sus enemigos. Muchas veces creemos que si soltamos el pasado nos quedaremos vacíos, sin identidad, sin dirección. Pero la realidad es que ese vacío es fértil. Es como un campo que ha sido arado y que ahora está listo para recibir nuevas semillas. Si lo mantenemos lleno de hierbas secas del pasado, nada nuevo puede crecer. La confianza nos ayuda a comprender que ese vacío no es amenaza, sino oportunidad. Confiar en el presente también significa confiar en nosotros mismos. Cada experiencia vivida, por dolorosa que haya sido, nos ha dado herramientas. Puede que no lo veamos en el momento, pero cada caída fortalece, cada error enseña, cada pérdida abre una visión distinta. El presente no llega vacío, llega acompañado de toda la sabiduría acumulada en nuestro camino. Y confiar en el presente es recordar que tenemos dentro lo necesario para atravesar cualquier situación. El budismo habla mucho de la interdependencia, esa red invisible que conecta todo lo que existe. Nada está aislado, todo está relacionado. Cuando confiamos en el presente, también confiamos en esa red. Entendemos que no estamos solos, que cada paso que damos tiene apoyo en lo invisible, en la vida, en la naturaleza, en las personas que nos rodean, incluso en aquellos encuentros que parecen casuales. Todo forma parte de un tejido más grande que nos sostiene. La confianza, además, nos libera del miedo al futuro. Porque si aceptamos que la vida está en constante cambio y que nosotros formamos parte de ese fluir, ya no necesitamos anticiparlo todo.
No necesitamos tener todas las respuestas ni todos los planes cerrados. Podemos caminar paso a paso, confiando en que cada instante traerá lo que necesitamos. Este es un cambio profundo de perspectiva, pasamos de querer controlar el camino a aprender a caminarlo con presencia. Soltar el pasado sin confianza sería como lanzarnos al vacío sin red. Pero soltar con confianza es como aprender a volar. La diferencia está en la mirada con la que enfrentamos lo desconocido. Y esa mirada se cultiva con la práctica. Cada vez que elegimos estar presentes, cada vez que respiramos y nos dejamos sostener por el instante, estamos fortaleciendo esa confianza. A veces se confunde la confianza con la pasividad, como si confiar significara no hacer nada. Pero no es así. Confiar es actuar desde la serenidad, sin la tensión del miedo. Es tomar decisiones desde la claridad, no desde la ansiedad. Es avanzar con pasos firmes porque no necesitamos ver el camino completo, sabemos que el siguiente paso siempre aparecerá. Imagina una noche muy oscura en la que caminas con una linterna. No puedes ver todo el camino, pero la luz siempre alcanza para el siguiente paso. Esa es la confianza de la que hablamos, no necesitamos saberlo todo, solo estar dispuestos a avanzar ahora. La vida siempre irá iluminando lo que sigue. El pasado pesa porque nos da la ilusión de certeza, lo conocemos, aunque nos duela. El presente y el futuro parecen inciertos, y por eso asustan. Pero al cultivar confianza, descubrimos que en esa incertidumbre también hay libertad. El presente está abierto, es un espacio donde todo es posible, y eso es mucho más poderoso que cualquier recuerdo. La confianza no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentamos. Ya no reaccionamos con desesperación, sino con calma. Ya no sentimos que somos víctimas de la vida, sino parte activa de un proceso más grande. Y en esa actitud se esconde una de las mayores fuentes de paz interior. Soltar el pasado y confiar en el presente es, en el fondo, una misma cosa. Porque solo cuando confiamos podemos soltar, y solo cuando soltamos podemos confiar. Es un círculo virtuoso que nos lleva, poco a poco, hacia la libertad interior. ¿Cómo vivir cada día desde la presencia? Vivir cada día desde la presencia es mucho más que una idea bonita, es una forma de transformar por completo la manera en que experimentamos nuestra vida. Todos tenemos la capacidad de vivir en el ahora, pero la mente nos arrastra constantemente hacia dos direcciones, los recuerdos del pasado y las proyecciones del futuro. La presencia es la práctica que nos devuelve al único lugar donde la vida sucede, este instante. El primer paso para vivir desde la presencia es darnos cuenta de lo ausentes que solemos estar. Piensa en un día cualquiera, comemos mientras miramos el móvil, caminamos pensando en lo que tenemos que hacer, trabajamos recordando problemas del pasado preocupándonos por lo que podría ocurrir mañana. Casi nunca estamos del todo en lo que hacemos. Y esa desconexión tiene un precio, nos perdemos lo más sencillo y a la vez lo más valioso, que es la vida misma. El budismo nos enseña que cultivar la presencia no es una meta lejana, sino una práctica diaria. No se trata de estar atentos las 24 horas, sino de entrenarnos poco a poco para regresar al momento presente una y otra vez. Cada vez que volvemos, aunque sea por unos segundos, fortalecemos ese músculo interior que nos permite vivir más despiertos. Una manera práctica de hacerlo es comenzar el día con un ritual consciente. En lugar de lanzarnos a la rutina automática, podemos dedicar unos minutos a respirar profundamente, sentir el cuerpo y agradecer el nuevo día. Esa simple pausa marca la diferencia, porque nos recuerda que tenemos una oportunidad fresca para vivir desde la atención plena. Otro hábito que nos ayuda es comer con presencia. En vez de hacerlo deprisa, distraídos o pensando en otra cosa, podemos prestar atención al sabor, a la textura, al olor de los alimentos. Comer de esta forma no solo nos conecta con el presente, sino que también nos permite disfrutar más y relacionarnos de manera más sana con la comida. La presencia también puede cultivarse en actividades cotidianas. Al ducharnos, podemos sentir el agua recorriendo la piel. Al caminar, podemos notar el contacto de los pies con el suelo. Al escuchar a alguien, podemos prestar toda nuestra atención en lugar de pensar en lo que responderemos. Cada una de estas prácticas nos enseña que no necesitamos situaciones extraordinarias para estar presentes, lo ordinario es suficiente, si estamos de verdad ahí. Vivir desde la presencia no significa que dejemos de planear el futuro o que nunca recordemos el pasado. Significa que no nos perdemos en ellos.
Planificar puede ser útil, pero lo hacemos desde el ahora. Recordar puede ser valioso, pero lo hacemos sin quedar atrapados. La diferencia está en que no convertimos esos pensamientos en el centro de nuestra vida. El desafío más grande es mantener la presencia en momentos de dificultad. Cuando surge un problema, la mente tiende a huir hacia escenarios futuros de miedo o hacia recuerdos de errores pasados. Pero la única manera de resolver cualquier situación está en el presente. Si entrenamos la capacidad de respirar, detenernos y observar antes de reaccionar, encontraremos que las respuestas aparecen con mayor claridad. Otro aspecto clave es la relación con los demás. Estar presentes en una conversación cambia por completo la conexión. Escuchar sin interrumpir, mirar a los ojos, sentir lo que la otra persona expresa sin estar pensando en nuestra respuesta es un regalo profundo tanto para quien habla como para quien escucha. La presencia crea vínculos más auténticos. La práctica de la presencia también nos ayuda a reconciliarnos con el tiempo. Muchas veces sentimos que los días pasan volando, que la vida se escapa. Pero no es que pase más rápido, es que no estamos presentes para vivirlo. Cuando estamos atentos, cada momento se expande. Un café, una risa, una caminata, todo adquiere más profundidad. Y así, en lugar de sentir que el tiempo nos roba la vida, descubrimos que lo estamos saboreando en plenitud. Hay una frase budista que dice, cada día es una vida entera. Esto significa que no necesitamos esperar grandes cambios para empezar a vivir con sentido. Cada día puede ser completo si lo vivimos con presencia. Y si aprendemos a hacerlo, dejamos de arrastrar la carga del pasado y de temer al futuro, porque cada jornada nos ofrece todo lo necesario. Vivir cada día desde la presencia no es un ideal perfecto. Habrá momentos en que la mente se distraiga, en que los recuerdos vuelvan o la ansiedad nos atrape. Pero incluso entonces, tenemos la oportunidad de regresar. La práctica no consiste en estar siempre presentes, sino en recordar que podemos volver una y otra vez a la hora. Ese regreso es la verdadera disciplina espiritual. Con el tiempo, este hábito transforma nuestra relación con la vida. Descubrimos que no necesitamos acumular experiencias extraordinarias para ser felices. La felicidad está en un instante sencillo, vivido plenamente. Y lo más hermoso es que ese instante siempre está disponible, aquí, ahora. Un nuevo comienzo en cada instante. El camino que hemos recorrido hasta aquí nos lleva a una conclusión clara: el pasado no es una cadena inevitable, el presente no es un lugar inalcanzable, y el futuro no es un enemigo. Lo único que necesitamos comprender y practicar es que cada instante contiene la posibilidad de empezar de nuevo. El budismo insiste en que la vida es renovación constante. Igual que el río nunca es él mismo, aunque lo miremos en el mismo punto, nosotros tampoco somos los mismos de un instante a otro. El cuerpo cambia, la mente cambia, las emociones cambian. Nada se queda fijo, y en esa impermanencia se esconde la oportunidad más poderosa que tenemos, la de renacer a cada momento. Cuando hablamos de soltar el pasado, no se trata de borrar la memoria ni de negar lo que ocurrió. Se trata de dejar de cargarlo como una condena. Cada error, cada pérdida, cada herida puede convertirse en aprendizaje y en fuerza para el presente. Y cuando entendemos esto, el pasado deja de ser un peso y se convierte en un maestro silencioso. El nuevo comienzo está disponible en lo cotidiano. Cada respiración es un recordatorio de ello. Inhalar es recibir lo nuevo, exhalar es soltar lo viejo. El propio cuerpo, con su ritmo natural, nos enseña que la vida es un ciclo constante de renacimiento. Si observamos este gesto tan simple, nos damos cuenta de que la posibilidad de empezar de nuevo está tan cerca como nuestro siguiente aliento. Muchas veces esperamos que el cambio llegue desde fuera, una nueva etapa, un nuevo lugar, una nueva persona. Pero el verdadero cambio siempre comienza dentro. Cada vez que decidimos no aferrarnos a un recuerdo, cada vez que elegimos responder con calma en lugar de con ira, cada vez que confiamos en el instante en lugar de resistirnos, estamos empezando de nuevo.
El poder de transformar nuestra vida no está en las circunstancias externas, sino en nuestra manera de vivir el presente. El pasado puede parecer una historia cerrada, pero en realidad está vivo en nuestra memoria. Cada vez que lo recordamos, lo reescribimos con nuestra mirada actual. Esto significa que incluso lo que ocurrió puede resignificarse. Una herida que antes solo era dolor, hoy puede mirarse como fuente de crecimiento. Una pérdida que parecía insoportable, hoy puede reconocerse como puerta hacia nuevas oportunidades. Y esa reinterpretación ocurre en el presente, no en el pasado mismo. Empezar de nuevo en cada instante también implica soltar la exigencia de ser perfectos. Muchas veces nos castigamos por no haber soltado del todo, por seguir pensando en lo que ya pasó, por no vivir plenamente el presente. Pero incluso en esos momentos tenemos la posibilidad de regresar. No importa cuántas veces nos distraigamos, siempre podemos volver. El nuevo comienzo no tiene condiciones, está ahí, abierto, en cada instante. El budismo habla de la práctica de la compasión hacia uno mismo como parte esencial de este proceso. No podemos soltar si nos estamos juzgando todo el tiempo. La compasión nos recuerda que somos humanos, que nuestra mente divaga, que sentimos apego, que a veces nos resistimos. Y está bien. Lo importante no es ser perfectos, sino seguir regresando. Cada regreso es un nuevo comienzo, y cada comienzo nos acerca a la libertad interior. El presente no es solo un momento, es una puerta. Al atravesarla, dejamos atrás la carga del pasado y dejamos de temer al futuro. Descubrimos que la vida no necesita ser controlada, solo vivida. Y al vivirla con atención, gratitud y confianza, encontramos una paz que no depende de nada externo. Vivir desde esta perspectiva nos libera de la ilusión de que todo está escrito. Nada está cerrado. Aunque nuestra historia tenga capítulos dolorosos, siempre podemos escribir uno nuevo. Y no hace falta esperar un año, un mes o una etapa concreta, el nuevo capítulo puede empezar ahora mismo, en este instante en el que decides soltar, respirar y abrirte a lo que la vida te ofrece. Imagina lo que significa despertar cada mañana con la conciencia de que tienes la oportunidad de empezar de nuevo. No importa lo que ocurrió ayer, ni las discusiones, ni los errores, ni los miedos. El día comienza fresco, como una hoja en blanco. Y cada acción, cada palabra, cada pensamiento es una semilla que siembras en ese nuevo terreno. Cuando vivimos así, comprendemos que el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un jardín de experiencias que nos prepararon para este presente. El verdadero poder no está en el recuerdo de lo que fue, ni en la ilusión de lo que será. Está aquí. Y en la medida en que aprendemos a soltar y confiar, nos damos cuenta de que cada instante es suficiente, completo y perfecto tal como es. No necesitamos cargar más, no. Necesitamos huir más. Podemos estar aquí, libres, empezando de nuevo una y otra vez. Este es el regalo más grande del budismo, la certeza de que no importa lo que hayas vivido. Siempre puedes volver a ti mismo, a este instante, y comenzar otra vez. Porque la vida, en su esencia, no es otra cosa que un continuo renacer. Hemos llegado al final de este viaje. Hemos visto cómo soltar el pasado, confiar en el presente y abrazar la vida con más ligereza es posible cuando aprendemos a mirar con otra perspectiva. Recuerda que cada instante es una nueva oportunidad, cada respiración un renacer. Me encantaría que compartieras en los comentarios una frase corta que resuma tu compromiso con lo aprendido en este vídeo. Puede ser algo tan simple como, hoy suelto el pasado y confío en el presente. Así crearemos entre todos un espacio de energía positiva y apoyo mutuo.